análisis de la Organización Mundial de la Salud, bueno, se han encontrado dos cosas en estas últimas semanas. Una es que sí hay reinfección por coronavirus. Personas, se ha demostrado, personas que tuvieron COVID-19 a principios de año y que sobrevivieron, están recayendo en el hospital por COVID-19, por nuevas reinfecciones. Entonces, para quienes pensaban que, bueno, pues ya que me den, aunque sea de forma sintomática, ya con eso la libro, pues no. Resulta que la inmunidad que ofrecía el, la recuperación de la enfermedad no es tan duradera. Al parecer nada más es de algunas semanas. Y de ahí, pues, quedas listo para la siguiente infección por coronavirus. Y la segunda cosa que se está observando en estos momentos es que comienza a haber una disminución de casos de manera general en el mundo. Esta semana, comparado con la semana anterior, hubo un 11% menos de casos. Y no quiere decir que la población esté atendiendo a no salir de casa y a cuidarse mucho y la sana distancia, sino que de manera natural pareciera que el virus poco a poco se está adaptando a nosotros. Y, y bueno, pues eso está ahí en lo que van. Doctor, Y yo tengo una pregunta. adelante. ¿Es posible que alguien desarrolle inmunidad al COVID? Sí, claro. O sea que, porque, bueno, pues un caso muy personal, estuve conviviendo contacto Ajá, muy directo durante semanas con personas infectadas de COVID-19, sí. eh, y ya pues pasó ese tiempo, todos nos hicimos la prueba, todos salieron positivos, yo salí negativo hasta el final pues, de la enfermedad. Después Ujú. querían verme en un examen en sangre si yo tenía ya anticuerpos desarrollados, es decir, Ajá, que ya había tenido el COVID desde antes, pero también salió que no, salía negativo y he estado con muchísimas personas sin protección ni nada en contacto ajá. con este virus. Y una Ok. doctora en TEC de Monterrey me dijo que podría ser de la población que es inmune al COVID. ¿Es posible? Bueno, Yo mm, no me la creo. empezando porque el hecho de que digas, he estado en contacto con muchas personas con COVID y no he tenido ninguna protección, ahí habla como que no te está importando mucho realmente. Bueno, es que eh, fue en mi Dios. familia, en mi núcleo de la casa, y yo no sabía, ellos tenían síntomas y yo no sabía que ellos pues, estaban teniendo COVID, porque hay personas aquí en mi casa que tienen comorbilidades que pueden ser fatales para ellos. Ok, Entonces, como no lo estaban manifestando tan grave, dije, no, pues puede ser alguna, pues, no sé, alguna bacteria, a lo mejor con un antibiótico de amplio espectro se quitaba, y estuve muchísimo tiempo en contacto con ellos cuando ellos ya tenían la enfermedad. es factible lo que te comenta esta doctora, pero no, pero esta explicación no está fundamentada en que tengas un sistema inmune excepcional que, que evite el COVID, sino que más bien tienes un sistema inmune que no reacciona. Que así como podría suceder para COVID, podría suceder para otra enfermedad todavía mucho más grave. No infecciones, pero por ejemplo, el cáncer también es una enfermedad que eh, necesita que nuestro sistema inmunológico reaccione para atacarlo. Y si es un ejemplo que no reacciona ante COVID, también posiblemente puedas desarrollar alguna otra enfermedad en donde tenga que participar el sistema inmune activamente y pues no lo esté haciendo. Entonces, sí, sí sucede en casos así. Esas personas, esa posibilidad o esa tercera posibilidad, una primera posibilidad, desarrollar la enfermedad hasta la neumopatía, una segunda posibilidad, ser un portador asintomático, y una tercera es que estás en contacto y tu sistema inmunológico ni le hace caso ni nada, y por eso es que no se reacciona, no se tiene la enfermedad. Comentábamos, el cuadro clínico, la mayoría de sus manifestaciones son por la tormenta de citocinas que se generan tan exagerada, de los procesos inflamatorios tan exagerados que se presentan. Y sí es posible, hay algunas personas, un pequeño grupo de la población que no reacciona. Eh, pero bueno, es una
una posibilidad, simplemente. Habría que, habría que demostrarlo totalmente. Gracias. Entonces, retomando, ¿alguno ya leyó La Guerra de los Mundos Vi la de H.G. película Wells? ¿Viste la película? Ok. Em, ¿De qué trata? desde los aliens. De los aliens. ¿Y qué más? Ah, y luego de que el niño tiene como que... Es esa, ¿no? La del niño y lo del bracito así. ¿Cómo se vencen a los aliens en la Guerra de los Mundos? Tienen que desactivar el escudo que ellos presentan porque tenían como que una capa que los protegía. Yo Con no un recuerdo bien virus, cómo desactivaron. con un virus, o con agua, no me acuerdo cuál de los dos era. Era agua, Pero no recuerdo bien la verdad. o si no eran otros aliens que también se morían con agua. Pero según era con un virus, un Están virus muy... confundiendo el Día de la Independencia con señales. El Día de la Independencia de Sí, sí, Will sí. Smith con señales de Gibson. Mars Attack también. Pues no. Los aliens en Guerra de los Mundos, en la novela de G. Wells, eh, mueren infectados por nuestras propias bacterias. Llegan y se supone que nos están consumiendo, de acuerdo a la narrativa de la novela, y no se pueden vencer. No hay modo alguno, ninguna cosa que pueda hacer el ser humano contra los aliens sirve. Pero llega un momento en que se empiezan a vencer a los aliens. Solitos, sus naves empiezan a caer. Cuando se abren, los extraterrestres salen enfermos, muriendo. Y entonces el texto termina señalando que, al final de cuentas, una bacteria a la que jamás habían estado expuestos los aliens los terminó contaminando. Y que a nosotros no nos causaba nada esa bacteria, porque nosotros, por el proceso de evolución de miles y miles de años, nos habíamos ganado ya nuestro lugar en este planeta. Y una civilización que llega de un instante a otro, por mucha sofisticación y mucha tecnología que tenga, pues no estaba adaptada al 100% a todos los patógenos que se iba a encontrar. Y entonces es por esto que no podríamos directamente morir por una epidemia, y tampoco los aliens, ¿eh? Si así como decía Hawking, más que buscar los mecanismos para buscar vida extraterrestre, deberíamos de invertir en evitar que nos encuentren, porque seguramente serán más tecnológicos y quizás no nos conquisten. Bueno, pues, saliendo de toda esa parafernalia metafórica, hay este, el hecho de que una especie se encuentre en, aquí digamos, seres humanos, Homo sapiens, en el planeta, y esté expuesta a miles y miles de antígenos microbianos, origina que podamos pues entrar en una situación de que cada cierto tiempo vamos a estar en contacto con antígenos nuevos. Los virus mutan, las bacterias mutan, no tenemos modo de realmente de atacar un virus hasta que aparece. Con las bacterias es más fácil. Pero eventualmente nuestro sistema inmunológico sí tiene esa capacidad de evolucionar, de adaptarse. Y de eso se trata este capítulo de hoy. Voy a buscar mi presentación. Doctor, tenía una pregunta sobre la tarea. Ajá. Vi que en la tarea sobre la inmunidad innata Sí. hay como 3 o 4 tipos de células. ¿Escogemos las 3 células? Todas las que puedes integrar en un solo esquema. ¿Solo una célula? Ok. No, pues en sí son varias del sistema inmuninato, pero al final de cuentas todos van a participar en lo mismo. O sea, todas las células del sistema inmuninato van a tener receptores TOL, por ejemplo. Ah, ok, ok. Entonces, la que elijas, la que te resulte más fácil para poder esquematizar en mayor grado el sistema inmuninato, pues será válida. Ok. Doctor, Sí.
Y es para el viernes, pero ¿tiene hora o algo así? No, Es para el sábado, ¿no? Ahí dice en la plataforma el sábado a las 12, creo. sábado a las 12, o sea, el viernes a las 23:59:59. Si lo pones el sábado, te lo va a marcar como que Como eh, retardo. como retardado el trabajo. Ujú. Ah, es que no me había aparecido la hora, por eso le preguntaba. Sí, Gracias. no, no les puse hora. Es ahí en cuanto puedan entregar. Sí, se pone automático la hora a las 11:59 cuando nada más ponen el día. Yo nada más pongo el día, pero si pongo el día que corresponde, si es el viernes, y pongo la fecha viernes, en automático me da 0000. Entonces, como que el sistema entiende que es la noche del jueves para el viernes. Entonces, si quisiera yo que fuera el viernes hasta el último minuto, o le pongo la fecha del viernes y le cambio 23:59, o les pongo el sábado y pues quedan con el cero. Ok, entonces, hoy vamos a platicar directamente, que les mencionaba esto de que las bacterias o los virus pueden infectar a todos, pero realmente no todos nos vamos a morir. Y esto tiene que ver con la presentación de los antígenos. Y esta presentación de antígenos es previamente la captura de los mismos para llevarlos directamente hacia los linfocitos. Recordando, los linfocitos pues, son las células que van a recibir a las células presentadoras de antígeno. Entonces, ¿qué nos representa este esquema? Es prácticamente el punto de anclaje entre un linfocito y una célula presentadora de antígeno. Cuando nos enfermamos, de todo nuestro montón de linfocitos que tenemos, no todos se van a activar y no todos van a estar haciendo alguna función. Prácticamente, de todos los linfocitos que tenemos en nuestro cuerpo, de todos los glóbulos blancos que tenemos en nuestro cuerpo, solo uno de cada 100,000 a uno de cada millón de linfocitos es el que va a responder para atacar la enfermedad o para atacar al microbio. Todos los demás no hacen nada. Todos los demás ahí se siguen quedando. Son reservas, sirven para otras funciones, hacen otras cosas, están allí como una reserva nada más. Entonces, cuando entra un microbio en nuestro cuerpo, solo uno de cada 100,000 a uno de cada millón de células va a reaccionar. Y estas son las que tienen que atacar directamente al microbio. Entonces, lo que sucede es que la célula presentadora de antígenos, llámese célula dendrítica, llámese macrófago, va a capturar el microbio, ya lo decíamos, y lo va a destruir y va a presentar un fragmento. Y se lo va a presentar al linfocito. El linfocito va a tener un receptor. Y la célula presentadora de antígeno también tiene un receptor. En el receptor de la célula presentadora de antígeno va a ir colocado el antígeno, obviamente. Y el receptor del linfocito T, o el receptor que está en el linfocito T, va a recibir el antígeno. O sea, no es que se van a pegar las células una con otra, sino que van a tocarse entre receptores. El receptor de la célula presentadora de antígeno, donde va a ir montada la proteína, donde va a ir montado el antígeno microbiano, es una molécula del complejo principal de histocompatibilidad, en la imagen en verde, abreviado como MHC, complejo principal de histocompatibilidad. Todas las células presentadoras de antígeno expresan complejo principal de histocompatibilidad.
Y en realidad todas las células que tengan núcleo en nuestro cuerpo expresan complejo principal de histocompatibilidad. Pero hay dos tipos de complejo principal de histocompatibilidad, clase 1 y clase 2. Las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad de clase 2 se van a expresar en las células presentadoras de antígeno, o sea, en los macrófagos y en las células dendríticas. En algunas ocasiones también en el linfocito B, pero ahorita nos concentramos en la célula presentadora de antígeno. Y entonces, aquí lo que observamos es directamente, es como si tuviéramos este receptor en verde y más abajo estaría en grande la célula presentadora, el macrófago o la célula dendrítica, y en la parte superior de nuestro monitor estaríamos observando al linfocito T que está expresando el receptor del linfocito T. Y entonces esos dos puntos, como si fuera el final de una dendrita con el inicio de otra dendrita, igual también serían como dos receptores que se están presentando. Esto que vemos en café, esta estructura ahí extraña que se ve en café, es el péptido. Es el pedacito que le quitó la célula presentadora a la bacteria, o es un fragmento de virus, o es un fragmento de alguna estructura de la bacteria. No es la bacteria completa, ni es el virus completo, ni es un organelo, ni es una proteína completa siquiera. Solo es un conjunto de unos cuantos aminoácidos, tan poquitos que pueden ser hasta 2 o 3 aminoácidos nada más lo que está allí presentando. Pero nunca es una estructura tan grande como una proteína, es un fragmento nada más de proteína. Pero ese fragmento es único para ese microbio. Y esa combinación, de manera natural, ni siquiera no la podemos encontrar en ninguna otra de nuestras células en todo nuestro cuerpo. Solamente es exclusiva del microbio. Y entonces, cuando la célula presentadora de antígeno fagocitó, consumió, endocitó, procesó el microbio y lo destruyó, en una molécula de complejo principal de histocompatibilidad, monta ese pedacito de antígeno y lo muestra. Y la célula presentadora va con un linfocito T y se lo enseña. Y el linfocito T, que tiene receptores del linfocito T, se va a anclar directamente a la célula presentadora gracias al complejo principal de histocompatibilidad unido al receptor. ¿Cómo se unen? Aquí tenemos unas bisagras que son uniformes para todas las moléculas de complejo principal de histocompatibilidad y que sirven para que se ancle directamente el receptor. Es como un seguro para que quede bien ajustado esta estructura. Y entonces entra en contacto el aminoácido, el antígeno microbiano con el receptor del linfocito T. Ya que sucede esto, ahora el linfocito T, al identificar esta estructura, comienza una serie de cascadas de activación de moléculas que van a activar al final de cuentas más factores de transcripción, que van a terminar activando más genes, y estos van a producir citocinas, van a producir otras proteínas, y se va a llevar a cabo la respuesta inmune. Pero este es el punto esencial, este es el punto neurálgico de la presentación de antígenos. Entonces, complejo principal de histocompatibilidad se une al receptor del linfocito T, y en medio llevan puesto el antígeno. ¿Dónde van a estar estas moléculas presentadoras de antígeno? Mencionábamos, tenemos dos clásicas, macrófagos y células presentadoras directamente, que son las células dendríticas. Ambas sirven por igual, tienen sus funciones un poco más detalladas una que otra. Pero si tuviéramos que decir cuál es la célula presentadora de antígeno por excelencia, diríamos que es la célula dendrítica. Es más activa. Las células dendríticas, como su nombre lo indican, van a tener ciertas dendritas, ciertas excreciones ahí que van a servir para capturar a los antígenos o los microbios. Y las células dendríticas se van a encontrar por debajo de los epitelios, de todos los epitelios, de la piel, del epitelio gastrointestinal, del epitelio genitourinario, de las vías respiratorias. Donde haya epitelio, inmediatamente abajo va a haber células presentadoras de antígeno del tipo de las células dendríticas, esperando capturar un microbio
si es que el microbio venciera la mucosa o venciera la superficie queratinizada y destruyera las células epiteliales y no le hicieran efecto las defensinas ni las capelicidinas y cruzara el epitelio, rompiera la barrera epitelial, bueno, ahí le van a estar esperando células dendríticas para capturarlo, procesarlo y llevarlo directamente a los ganglios. En el esquema observamos ahí donde se vería la protuberancia, que sería como un tipo de inflamación, donde la célula dendrítica captura el microbio y lo engloba en una vesícula para después destruirlo. De allí, en el momento que sucede esto, en el momento en que sucede esta situación, de que se capturó un microbio, pues la célula se va a desprender del sitio donde se encontraba y se va a dirigir por los vasos linfáticos para ir directamente al ganglio, porque en el ganglio van a estar las reservas de los linfocitos T, que son linfocitos T vírgenes, linfocitos T que nunca han entrado en contacto con un antígeno patógeno. Y la célula dendrítica, en ese trayecto que va a procesarlo, va a ponerlo en un complejo principal de histocompatibilidad de clase 2 y se va a ir a meter al ganglio para presentarlo, que es lo que observamos al interior de nuestro ganglio. Y en el dibujito no vemos más que la célula dendrítica, que ahora lleva ahí una estructura verde. Esa estructura verde es el complejo principal de histocompatibilidad de clase 2, y esa pequeña estructura café arriba de esta no es más que el antígeno que está siendo presentado. A un ladito de esta estructura verde chiquita que se ve en la célula dendrítica al interior del ganglio, vemos otra pequeña estructura lineal. Ese es un coestimulador. Algo de lo que la clase de la semana pasada comentábamos, que hay una doble señal. Una señal la da la presentación de antígeno y otra segunda señal para maximizar. La primera es la generada por el coestimulador. Vamos a tocar eso todavía más adelante. Nada más es lo que está ejemplificando ya ese esquema. Supongamos que el microbio no entra por la piel, ¿sí? O que no entra por el epitelio. No es que nos lo comimos y cruzó el epitelio intestinal, o no es que lo respiramos y cruzó el epitelio bronquial, o no es que ahí nos erosionó la piel. Supongamos que hay una abertura lo suficientemente grande y estamos entonces sangrando. Y ahí no hay barrera epitelial. Ahí entra el microbio directamente al torrente sanguíneo. Entra a la sangre y se va por la circulación, ahí andar moviéndose al interior de nuestro cuerpo. Esos antígenos o esos microbios que están allí, como ya están en la circulación, pueden llegar a ser capturados en algunas ocasiones por algún macrófago, que los macrófagos pues andan circulantes. Pero tampoco es que tengamos todo el cuerpo lleno de macrófagos. Pero eventualmente toda nuestra sangre tendrá que ser filtrada por el vaso. Va a pasar por el vaso. Y en el vaso, allí hay macrófagos esperando. Macrófagos del vaso, macrófagos sinusoidales, a veces les denominan. Pues son macrófagos que están en el vaso. Y entonces cuando la sangre cruce el vaso, cuando la sangre entre en el vaso, los macrófagos directamente van a capturar esos antígenos. Y como los macrófagos también son células presentadoras de antígeno, van a capturar el microbio, lo van a procesar y lo van a llevar a presentar directamente a los linfocitos T también. Entonces, esas son las opciones que tiene nuestro cuerpo para atrapar microbios. Los agarran el epitelio cuando es vencido el epitelio, cuando es vencida la inmunidad innata, o los agarran el vaso cuando llegan directamente los microbios hacia el vaso. De allí que siempre tener un crecimiento del vaso es algo que lo relacionamos con un proceso infeccioso. ¿Cómo se llama el crecimiento del vaso? ¿Cuál es el término médico? ¿Esplenomegalia? ¿Esplenomegalia? Esplenomegalia. Ok. Ese es el término. ¿Y la inflamación de los ganglios? ¿Cómo le llamaríamos? Llega un niño, llega un adulto, lo exploran, le ven unas bolas acá en el cuello. ¿Cómo dirían que tiene los ganglios
inflamados, los ganglios crecidos del cuello, o de la ingle, o de las axilas, o retroauriculares. ¿Adenopatía? Adenopatía. Adenopatía sería una enfermedad de los ganglios, no necesariamente. Adenomegalia. ¿Cómo? Adenomegalia. Adenomegalia, ok, eso sería así un crecimiento de los ganglios, pero no me especifica todavía si ese crecimiento es un tumor o es una inflamación. ¿Cómo sería la inflamación de los ganglios? ¿Linfadenopatía? No, esa sería una enfermedad del sistema linfático. ¿Qué otro nombre le pondrían? Adenitis, ¿no, doctor? Adenitis, ¿sí? Itis, inflamación, adenos, ganglios. Una adenitis. Entonces, la adenitis es la inflamación de los ganglios. ¿Y qué sería el hiperesplenismo? Una súper dilatada. ¿Un sinónimo de esplenomegalia? No. ¿Puedes Es tener con una esplegomenalia, pero mucho más dilatado. No, tampoco. ¿Puedes repetir la palabra? Hiperesplenismo. Aumento del vaso. No, ya dijeron que el aumento del vaso era la, ¿qué? ¿Esplenomegalia? Mm. ¿Sería el vaso hiperactivo? Un vaso funcionando de más. Ajá. ¿Sí? ¿Cuáles son las funciones del vaso? Eso ya lo vieron en fisiología. ¿Para qué sirve el vaso? Ahorita yo les dije, ahí en el vaso hay guardados macrófagos que capturan antígenos cuando pasan por allí. ¿Pero qué más hace el vaso? ¿Contiene mucha sangre el vaso? Contiene mucha sangre. Es almacén de sangre. Es un almacén de sangre. ¿Cuánto almacena? Mm, 125 mililitros. 45, 160, ok. Y es un almacén de sangre. ¿Para qué queremos esa sangre ya almacenada? Por si hay Por hemorragia, Por si hay hemorragia. un guardadito. Ok. ¿Y qué más? Ayuda al sistema inmunológico. Tiene los glóbulos blancos. Sí, seguramente ayuda al sistema inmunológico. Lo estamos viendo en la clase de inmunología. ¿Pero qué más Para hace? mantener un equilibrio. A ver, no saben para qué sirve el vaso. Sus respuestas llevan acento más de duda. No, ¿no sería que el vaso es parte del sistema linfático para combatir las infecciones? Sí, es parte de. ¿Pero qué más? No es un órgano vital. Si el vaso se rompe, es más fácil quitarlo que repararlo. No se hacen trasplantes de vaso. Y nacer sin vaso no es una anomalía llamativa, realmente. Pero nacer con vasos accesorios sí puede ser peligroso. Porque en un accidente puede no romperse el vaso principal, pero puedes tener una hemorragia por un vaso accesorio y no darte cuenta. Y tu paciente cae en un shock hipovolémico pensando que, bueno, desconociendo dónde está el punto de hemorragia.
¿Para qué sirve el vaso? Pues también sirve para desechar las células que ya no sirven. Para desechar las células. El vaso es un órgano de filtrado. Y allí efectivamente hay muchos macrófagos. Pues esos macrófagos también andan destruyendo a todas las células viejitas de la sangre. Ya cuando escuchamos que nuestros glóbulos rojos ya están viejitos, bueno, pues en el vaso van a pasar por este filtro y van a ser capturados y van a ser destruidos. Entonces, el vaso es un órgano de regeneración directamente. En algunas ocasiones, por un hiperesplenismo, por una actividad exagerada del vaso, resulta que podemos llegar a caer en una trombocitopenia. Podemos comenzar a tener petequias, podemos comenzar a tener equimosis o muestras de sangrado, por el hecho de que comience a bajar mucho el nivel de plaquetas. Este nivel que podría estar entre los 150,000 y 450,000 plaquetas por centímetro cúbico sanguíneo, puede bajar mucho. Ya por debajo de 90,000 ya es una situación que debe de ser vigilada en el hospital. Y ya por debajo de 70,000 se considera la necesidad de una transfusión de paquete plaquetario. Entonces, cuando hay una actividad desmedida del vaso, un hiperesplenismo, siempre vamos a estar observando trombocitopenia. A veces, cuando la trombocitopenia no se puede tratar por ningún otro modo, lo que se aconseja, pues es una esplenectomía, retirar el vaso, para que dejen de destruirse las plaquetas. Y mejoren mucho los pacientes realmente. Pero bueno, punto y aparte. Entonces, ¿qué es la función del vaso? Desde el punto de vista del sistema inmune, captura antígenos también. Los antígenos que no llegaron por la piel, que no llegaron por un epitelio, sino que se internalizaron directamente al torrente sanguíneo. Y, por ejemplo, cuando vemos un ganglio inflamado, ¿por qué suele ser? ¿Por un proceso infeccioso? Ajá, porque en el ganglio se encuentran directamente, donde se lleva a cabo la presentación de antígenos. ¿Pero por qué? ¿Por qué se inflama? ¿Qué es lo que hay adentro? ¿Se acumulan muchos desechos celulares de los macrófagos? Muchos desechos celulares. ¿Cómo se llamarían estos desechos celulares? Basurita. A ver, los demás están dejando sola Barjón. ¿Qué es la pus? Una combinación de glóbulos blancos, plasma, ¿qué más? Sangre. Es el desecho de las bacterias, el desecho metabólico de las bacterias, ¿no? El metabólico de las bacterias, eso suena que como popó de bacteria. O algo así. Más o menos. ¿Sí? Es linfa. Cuando tenemos un sistema inmune muy eficiente y hay un montón de bacterias entrando en nuestro cuerpo, supongamos en los epitelios cruzándolos, así como que van en la bicicleta, se cayeron, se rasparon muchas partes del cuerpo y llegaron un montón de bacterias al unísono a querer invadirnos. Y las células dendríticas están funcionando perfectamente bien y capturan de muchos microbios, de muchas bacterias, los consumen, los fagocitan y se los llevan a presentar. Pero llevan tanta bacteria directamente a presentar que no las han procesado todas. Están procesando algunas, pero siguen fagocitando, capturando otras. Y llegan los macrófagos también con bacterias a presentar. Y todos van al ganglio, porque en el ganglio es donde se van a activar los linfocitos T. Y empiezan a llegar tantas células dendríticas para activar a los linfocitos T, pero muchas llegan contaminadas, llegan con bacterias viables, lo que permite a veces que lleguen a salirse del macrófago y maten al macrófago o a la célula dendrítica, contaminando directamente, pues, originando un punto
de infección al interior del ganglio, donde se están presentando. Es algo así como que llegó prácticamente el enemigo a invadir la base, el cuartel general, donde estaban ahí todas las reservas. Y entonces comienza el ataque directamente entre las células y las bacterias al interior del ganglio, generando destrucción de células. La pus son los restos de los glóbulos blancos y de las bacterias que están acumulados en un punto. Eso es simplemente la pus. Es el desecho de todas estas bacterias. No es el desecho metabólico de las bacterias. Son directamente los detritus celulares, tanto bacterianos como de las células del sistema inmune que están allí acumulándose. Entonces, no es que sea directamente mala la presencia de los ganglios, de una adenitis, de una inflamación ganglionar, pero nos habla de una respuesta inmune intensa. Está funcionando, el cuerpo está trabajando, pero esa respuesta inmune ya prácticamente llegó a toda la sangre y llegó hasta los ganglios, o tal vez no toda la sangre, pero llegó al punto donde se encuentran los ganglios. Entonces, es allí donde es un factor que amerita, que habla de gravedad de una enfermedad. Pero no siempre sucede. Muchos niños van a observar que tienen los ganglios inflamados constantemente, porque tienen ya hasta de cierta manera una forma crónica de infección, o que constantemente se están infectando o reinfectando de algún bicho. Entonces, eso es lo que hacen. Entonces, el transporte de los antígenos es por la propia célula dendrítica que capturó el microbio y lo lleva directamente al ganglio. Y los macrófagos pues capturan a los del torrente sanguíneo. Eso es lo que nos representa aquí este pequeño esquema. Ahora, bueno, antes de esta tabla, las células dendríticas se encuentran entonces por debajo del epitelio y están allí bien fijas, esperando capturar microbios. En cuanto al microbio lo capturan y lo empiezan a procesar, parte de este procesamiento va a originar señales en el núcleo de la célula dendrítica. Y estas señales van a originar que se comience a expresar una proteína de la célula dendrítica. Esta proteína es un receptor que se encuentra en la membrana de la célula dendrítica, de la célula presentadora. Este receptor lo llamamos CCR7. Hay muchos receptores de esta familia CCR. Vamos después a hablar de un CCR5 muy importante. Pero el CCR7. ¿Y qué hace este receptor CCR7? Permite que la célula dendrítica se desprenda de donde estaba colocada, se meta un vaso linfático y el receptor CCR7 va a hacer que la célula dendrítica vaya girando, vaya haciendo este rodamiento que platicábamos anteriormente con la selectina y con la integrina, pues el CCR7 también hace este rodamiento con la célula dendrítica para llevarla rodando o para llevarla moviéndose hacia el interior del ganglio. Entonces, ese es el receptor importante en la célula presentadora de antígenos. Ahora, las células dendríticas, como les mencionaba, pues son importantes. Hay muchos tipos también, pero podemos a veces dividirlas en dos formas clásicas. La célula dendrítica propiamente hablando, la célula dendrítica per se, que es la tradicional, y la célula dendrítica plasmocitoide, que como su nombre indica, se encuentra inmersa en el plasma, se encuentra inmersa en el torrente sanguíneo. Entonces, eso es lo que están presentando. La célula dendrítica, ya por naturaleza, la clásica, suele expresar un receptor de membrana, el CD11. Ya mencionábamos CD4, célula linfocito T, operador, célula CD8, linfocito T citotóxico, CD34, célula madre hematopoyética, CD20, linfocito B, y ahora CD11, célula dendrítica, la clásica. Hay algunas otras moléculas CD que no se denominan propiamente CD, que bueno, que también están allí presentes. Entonces, la célula dendrítica, mencionábamos, se encuentra por debajo de los epitelios, se encuentra inmersa
en los tejidos y expresan, como la célula dendrítica es una célula que se encuentra en la inmunidad innata, pues expresa receptores tipo TOL, expresa receptores TLR. Y es aquí que la célula dendrítica clásica tiene receptor 4, 5 y 8, y la célula dendrítica plasmocitoide, la que anda circulando, tiene receptores TLR7 y TLR9. Ya recordando, y con el esquema que ustedes también ya han de haber hecho, pues el receptor tipo 7 y el tipo 9 son receptores tipo TOL que se encuentran al interior de la célula dendrítica en las vesículas que forman para capturar ARN, el tipo 7, ARN directamente, y ADN, que son partículas que pueden llegar a ser virales o que pueden ser algunos virus. Mientras que en la célula dendrítica tradicional, pues tenemos receptor tipo 4, que es el que captura el lipopolisacáridos de las bacterias, el tipo 5, que captura a la proteína esta flagelina de los flagelos bacterianos, y el tipo 8, que también captura ácidos nucleicos virales. Entonces, estos receptores se encuentran allí en las células dendríticas, obviamente, y también las células dendríticas pues responden o producen citocinas, ya sean interferones, ya sean factor de necrosis tumoral, interleucinas proinflamatorias como tipo 6, tipo 12, interleucinas de señalización como la tipo 23. Pero bueno, nada de esto es así como que me tengo que memorizar las interleucinas. Es nada más ver unas cuantas diferencias. Aquí nada más conocer que hay dos tipos de célula dendrítica, ¿sí? Unas que están en el plasma o circulantes y unas que están por debajo de los epitelios. Y bueno, están participando allí. Y obviamente, como toda célula de nuestro sistema inmune, todas producen citocinas. El hecho de que vengan aquí señaladas unas no quiere decir que estas células producen esas y las demás células producen otras y no producen estas. Prácticamente toda célula del sistema inmune tiene la capacidad de producir todas las mismas citocinas. Tienen los mismos genes, al final de cuentas. Nada más que algunas responden más eficientemente que otras en la producción de algunos. Entonces, nada más por eso. Simplemente queda esta situación. Ahora, aquí vemos un esquema similar al anterior que habíamos comentado, a a la imagen que se ve con el ganglio sobre el lado izquierdo. Pues bueno, es esta misma imagen prácticamente, pero con un poquito de más componentes o con los componentes más señalizados. Lo que observamos aquí es una célula presentadora de antígeno, un macrófago. Allí dice célula de Langerhans. ¿Qué es una célula de Langerhans? Así, ustedes recapitulando sus clases de histología. ¿Quién les dio? ¿El doctor Rubén? ¿Dorsa García? ¿O quién les dio histo a ustedes? María Inocente, creo que se llama. Pues si no se acuerdan del nombre del maestro, pues... Y la doctora Ino. Sí, Mancilla. Cambiaron. Bueno, ¿y qué son las células de Langerhans? Unas islitas o algo así decían, ¿no? Les voy a dar una pista, no están en el páncreas. Son las presentadoras de antígeno, ¿no? Eso se los acabo de decir. Las dendríticas. No son un almacén o algo así. No, son los macrófagos de la piel. Dependiendo del órgano, muchas veces la célula recibe su nombre, porque originalmente no es que se hayan encontrado todas, sino que las investigaciones siempre han sido pues de gente que se dedica a un área de interés y las investiga y encuentra esas células y les ponen nombres. Pero ya después, teniendo un todo de conocimiento, pues entonces identificas que todas ese montón de células eran la misma, nada más que en distintos órganos. Y el macrófago de la piel, el macrófago directamente subcutáneo, es el que llamamos célula de Langerhans. Y hay enfermedades específicas para las células de Langerhans. Y si tenemos la misma célula, el mismo macrófago, si lo tenemos en el hígado, le llamamos célula de Kupfer. Entonces, son algunas variables. Y si lo tenemos en el sistema nervioso central, en nuestro cerebro, ese macrófago le llamamos célula de la glía, células de la microglia. Y muchos procesos iguales reciben nombres diferentes a veces cuando se presentan
en distintos órganos. Entonces, tenemos nuestra célula presentadora de antígeno, nuestro macrófago, nuestra célula dendrítica, aquí señalada como una célula de Langerhans que captura el microbio, lo procesa, o sea, lo destruye, lo fagocita ahí. ¿Cómo es que lo fagocita? ¿Cómo es que lo destruye? Ya mencionábamos anteriormente que la célula captura al microbio con alguno de sus receptores que lo señala, lo endocita, lo fagocita, se forma una vesícula. Ya dijimos también que esa vesícula se llama endosoma y que después llega un lisosoma y se fusiona con ese endosoma para formar un fagolisosoma. Y eso origina que el microbio que iba adentro de esa vesícula quede expuesto ahora a las enzimas del lisosoma y que lo destruyen. Pero que también hay otras enzimas como la sintasa del óxido nítrico, como algunas otras moléculas que forman radicales libres, que forman radicales de hidroxilo, que forman especies reactivas de oxígeno y óxido nítrico que dañan al microbio y así lo destruyen. Ya eso lo platicábamos anteriormente. Tiempo pasado, es capítulo 2. Y entonces, ya que se destruyó ese microbio, mencionábamos, la célula va a poner un pedacito de ese microbio, lo va a montar en una molécula de complejo principal de histocompatibilidad. Entonces, luego de célula de Langerhans, ya ahí viene, en la segunda imagen, ya vemos a la célula que ya está saliendo del epitelio, ya está migrando por estos receptores que les comentaba, que los hace que vayan buscando un vaso linfático. Y en ese trayecto también, como va el procesamiento, ya se creó una molécula de complejo principal de histocompatibilidad. Esa estructura verde ahí que se señala como MHC es el complejo principal de histocompatibilidad de clase 2. Ahí no viene señalado, pero es de clase 2. Los macrófagos expresan el de clase 2. Y ya lleva ahí montado un pedacito del microbio. Y entonces, por eso ahí dice, está el nivel de que dice activación de la célula dendrítica. Y después se mete entonces al vaso linfático. Y en el vaso linfático comienza su migración. Ahí dice migración de la célula dendrítica. Entonces, la célula va avanzando por este vaso linfático aferente, o sea, el vaso linfático que va al ganglio, es el vaso linfático aferente, y el vaso linfático eferente es el que sale del ganglio. Entonces, es el aferente, el que va directamente al ganglio, y ya conforme va llegando, pues hay una maduración, o sea, hay una activación de más estructuras, de más citocinas en la célula dendrítica, hasta que nuestra célula dendrítica, que ya va activada, se mete al ganglio. Noten la diferencia entre la activación, donde dice activación de la célula dendrítica, y maduración de la célula dendrítica en la migración, porque en la maduración ya lleva un coestimulador. Ya apareció el coestimulador que no estaba en la activación nada más. ¿Qué es este coestimulador? Una molécula que va a maximizar la respuesta que va a tener la célula dendrítica. Porque la célula dendrítica, cuando entra en contacto con el linfocito T, ahí en rojo y en el cuadro blanco al interior del ganglio, va a activar el linfocito T. Pero el linfocito T, en cuanto se active, recordando, puede ser un cooperador, y este linfocito T va a soltar citocinas para hacer más eficiente a las demás células para que puedan manejar la infección. Y una de esas células va a ser la propia célula dendrítica. Entonces, ese coestimulador va a ayudar a que la propia célula dendrítica también se vuelva más eficiente todavía y pueda seguir atacando, pueda seguir destruyendo microbios. Entonces, la presentación se lleva a cabo al interior del ganglio. No es que vayan a estar los linfocitos T debajo de la piel también, esperando el microbio o esperando que la célula dendrítica capture y ahí se lo presentan, sino que la célula dendrítica captura el microbio y después se lo lleva al ganglio. Y en el ganglio es ahí donde se los presenta a las demás células, que van a estar inactivas o van a estar, son linfocitos vírgenes, van a dejar de serlo cuando se les presente este antígeno, cuando se les presente el microbio, que es lo que estamos viendo allí. Entonces, por eso esta imagen aquí nos lo divide como una primera parte, que es la
captura del antígeno y una segunda que es la presentación. Esto en esencia es el capítulo 3. Y esto en esencia era el título de la presentación. Captura del antígeno y presentación a los linfocitos. Pero obviamente hay muchas cosas más. O sea, ¿qué pasa con el microbio luego de capturado? O sea, ¿cómo es que se monta allí en esa célula en esa molécula de complejo principal de histocompatibilidad? ¿Cómo es que lo lleva? ¿Y por qué son de clase 2? Y entonces, si hay de clase 2, ¿dónde está el de clase 1? ¿Y el de clase 1 será igual? Entonces, todo eso lo vamos a ir platicando y desglosando. Entonces, aquí en esta tablita, que también viene en su libro y está tan fácil de revisar como eso, pues vienen los distintos tipos de células que expresan complejo principal de clase 2. O sea, no estamos aquí ahorita señalando el de clase 1. Y dijimos, y les comentaba hace un momento, las células dendríticas, los macrófagos y los linfocitos B, en algunas ocasiones, expresan moléculas del complejo principal histocompatibilidad de clase 2, que van a servir para la presentación de antígenos. Y entonces, ¿y quién expresa las de clase 1? Las moléculas de clase 1 las presentan todas las demás. Todas las células nucleadas expresan complejo principal de histocompatibilidad de clase 1. En algunas ocasiones expresan, en el complejo de clase 1 también va a ir el antígeno, pero puede ser un antígeno propio o puede ser un antígeno ajeno. O sea, un antígeno microbiano que no debería de estar allí, o un antígeno propio. Les mencionaba, o veíamos en la inmunidad innata, la célula NK anda matando todo lo que encuentre que no sea nuestra. Y el linfocito CD8, cuando está activado, también anda matando todo lo que no es nuestro. Y mata la célula, no mata el microbio. ¿Cómo hace el sistema inmune, tanto innato como el adquirido? ¿Cómo hace para no andar destruyendo las células nuestras? Pues es gracias precisamente al complejo de clase 1. Porque las moléculas del complejo de clase 1, como están en la superficie de todas las células, están mostrando un antígeno, o sea, un fragmento de proteína, que es nuestro. Y cuando los linfocitos NK o los linfocitos CD8 andan circulando y se encuentran con una célula nuestra y se pegan el receptor del linfocito T al complejo de clase 1, deben de identificar que esa estructura es nuestra. Y si no es nuestra, si cuando se une identifica que eso no debería de estar ahí, suelta sus citocinas para matar a la célula. Pero si identifica que eso que le están presentando es algo nuestro, pues la suelta y se sigue derecho el linfocito. Es así como nuestros linfocitos no nos matan. Y es así como nuestros linfocitos evitan atacar a nuestro sistema, a cualquiera de nuestros tejidos. Y cuando falla este proceso de reconocimiento de lo propio, de lo no propio, es cuando hablamos de una enfermedad autoinmune. Cuando decimos, es tu cuerpo, es tu sistema inmunológico que reconoce que tu corazón es malo y que hay que atacarlo, o que reconoce que tu sistema nervioso central es malo y hay que atacarlo, o que tus músculos son malos y los trata de destruir. Cuando nuestro sistema inmunológico nos ataca a nosotros, no es que esté fallando el sistema inmune, lo que está fallando es el mecanismo de reconocimiento de propio de lo no propio, que comentaremos también. Entonces, esas son las de clase 1, pero las de clase 2 nada más se expresan en las células presentadoras de antígeno y en los linfocitos B, o sea, en las dendríticas, macrófagos y linfocitos B. Y es aquí una pequeña tabla nada más que muestra algunas de estas características. Las células dendríticas directamente expresan todo el tiempo complejo de clase 2, porque es allí donde van a colocar el antígeno, digamos, microbiano, el antígeno ajeno. Los macrófagos no suelen expresar moléculas de clase 2 a menos que haya una infección o haya un proceso infeccioso o un proceso inflamatorio. ¿Cómo es este proceso infeccioso o este proceso inflamatorio? Pues porque llega directamente una célula o llega directamente alguien que está produciendo directamente interferón. Y los interferones
son citocinas que inducen la formación de moléculas del complejo principal de histocompatibilidad. Entonces, es por eso nada más esa situación. Y bueno, los linfocitos B responden también al complejo principal de clase 2, pero los linfocitos B también tienen sus propios receptores. Decíamos, el receptor del linfocito T clásico es así se llama, receptor de célula T o TCR. El receptor del linfocito B, de manera normal, es la inmunoglobulina que está pegada en la membrana. Pero el linfocito B también puede producir complejo principal de histocompatibilidad de clase 2, porque el linfocito B, además de producir anticuerpos, también se puede unir al linfocito T. O sea, hay uniones entre los propios linfocitos. Y estas uniones permiten maximizar sus funciones y hacerlas más variadas. Entonces, esto es a manera de introducción todavía. Vamos a ir desglosando, como les digo, cada una de todas estas cosas. Aquí mencionan otras moléculas que no nos vamos ahorita tanto a entretener en ellas. Va a haber el momento para esto. Esto que mencionan las interacciones CD40, CD40L o CD40 ligando. Son moléculas muy importantes que cuando fallan causan patologías específicas y las comentaremos en su momento. Entonces, estas son, digamos que la expresión de las células, las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad de clase 2 en las distintas células. Y ahora, ¿qué es esto entonces de las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad? Obviamente son proteínas, ¿sí? Y como son proteínas, están mediadas por genes. O sea, para que tengamos complejo principal de histocompatibilidad es porque obviamente tenemos genes del complejo principal de histocompatibilidad. Aquí lo que estamos viendo en ambas imágenes, en la imagen superior más del lado izquierdo y en la imagen inferior también del lado izquierdo, no es más que una pequeña membrana celular, lo que nos indica que es una estructura que está adherida en la superficie de una célula, y vemos cómo es el esquema de una molécula de complejo principal de histocompatibilidad de clase 1 y de clase 2. Las de clase 1 van a servir para estimular o para que sean reconocidas por las moléculas, por los linfocitos T CD8 o por los linfocitos T citotóxicos. Y las de clase 2 son para que sean reconocidas por los linfocitos T CD4, los cooperadores. Hace un momento decíamos en dónde se encontraban, en dónde se expresaban, ¿sí? Pero ahora, las células presentadoras obviamente presentan antígenos, pero ¿a quién se los presentan? Bueno, las de clase 1, que se presentan en todas las células, sirven para presentar el antígeno a los linfocitos TCD8, los citotóxicos. Y las de clase 2, que se expresan en las células presentadoras de antígeno propiamente, sirven para presentar antígenos a los CD4, a los cooperadores. ¿Sí? Debe quedar bien esta diferencia, porque esta diferencia la vamos a seguir manejando todos los días a partir de aquí. Entonces, ¿cómo está constituida? Aunque son parecidas, ambas estructuras no son iguales. La molécula de clase 1, o digamos que el complejo principal de histocompatibilidad de clase 1 está formado por dos estructuras. Una cadena que denominamos cadena alfa, que la observamos en nuestra imagen, que hace varios giros, que es alfa 1, alfa 2, alfa 3, y que una de las porciones de la cadena cruza la membrana del linfocito, la membrana de la célula, es la parte principal del complejo de clase 1. Entonces, está formada por una cadena alfa, pero también está conformada el complejo de clase 1 por otro fragmento de otra proteína, un pequeño fragmento que se denomina beta-2 microglobulina, o abreviado como beta-2M. Entonces, el complejo principal de histocompatibilidad de clase 1 está formado por una cadena alfa y una cadena beta-2 microglobulina.
y el complejo principal de histocompatibilidad de clase 1 en todas las células nucleadas. Y el complejo principal de histocompatibilidad de clase 1 presenta antígenos a los linfocitos T CD8, citotóxicos. Eso es, digamos que toda la información esencial de las moléculas de clase 1. La molécula del complejo principal de histocompatibilidad de clase 2 está conformada por una cadena alfa y por una cadena beta. No es beta 2 microglobulina, es cadena beta. Y ambas cadenas alfa y beta se encuentran ancladas a la superficie de la célula, que es lo que estamos viendo en la imagen inferior. Entonces vemos allí cómo están colocadas las dos cadenas. Entonces, las moléculas de clase 2 presentan antígenos a los linfocitos T CD4, a los cooperadores. Y las moléculas de clase 2 están expresadas en macrófagos, célula dendrítica y linfocitos B en algunas ocasiones. Entonces, esto es el resumen de este esquema. Ahora, como característica común a ambas, las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad tienen una hendidura. En esa hendidura es donde coloca la célula el antígeno microbiano o el antígeno que se vaya a presentar, es en esa hendidura. Lo que vemos en la parte más a la derecha es el esquema en listones, que así se denomina en bioquímica. Vemos el esquema en listones de las moléculas y vemos cómo el péptido va señalado en amarillo. El péptido es el péptido microbiano, el péptido o el antígeno. Que ese péptido puede ser tan pequeñito como 2 o 3 antígenos, como 2 o 3 aminoácidos nada más. Entonces, eso es lo que se va a presentar. Y entonces, esa hendidura que vemos allí, lo que está señalado que dice hendidura de unión a péptidos, tanto en la clase 1 como en la clase 2, es lo que al principio de estos esquemas observábamos ahí en verde, como complejo principal de histocompatibilidad y esos aminoácidos polimórficos que vienen señalados allí, esas pequeñas como antenitas verdes que están en los extremos, esos son esa hendidura, o esos son los límites o las puntas de esa hendidura, y donde va el antígeno es la propia estructura que hace esa, pues esa curva o esa hendidura que tenemos allí. Ahora, bueno, estas moléculas del complejo principal de histocompatibilidad, les mencionaba, son determinadas genéticamente. Tenemos genes de esto y tenemos genes de prácticamente todo. Y tenemos varios genes. Por lo menos va a haber un par de genes para la cadena alfa y un par de genes para la cadena beta. Pero todos estos genes, y digo un par porque uno nos lo hereda papá y otro nos lo hereda mamá, pero realmente hay múltiples alelos. Recordando sus clases de genética, ¿qué es un alelo? Una forma alternativa de un gen. Vamos a ejemplificar con el color de ojos. No existe el gen de los ojos cafés. No existe el gen de los ojos verdes, ni existe el gen de los ojos azules. Existen el gen del color de ojos y el alelo puede ser café, el alelo puede ser azul, puede ser verde o cualquiera de las otras 17 variantes de color de ojos en los seres humanos. Entonces hay múltiples tonos de ojos y de color de ojos, pero el gen es el gen del color de ojos. Las variantes o los alelos son el color que uno quiera, verde, azul, café, etc. Del mismo modo, por ejemplo, para el tipo de cabello, para el color de cabello, la forma del cabello. El gen sería el gen de la forma del cabello, pero puede ser el alelo lacio, el alelo rizado, el alelo ondulado, etc. O no tener alelo y ser calvo. Entonces, son a eso se refieren con los alelos, con variantes de los genes. Para el caso de los
de las moléculas o de los genes del complejo principal de histocompatibilidad hay miles de alelos. Y esos miles de alelos dan una gran variedad de combinaciones para presentar antígenos. Ahora, estos conjuntos de alelos los vamos a llamar haplotipos. Cuando hablemos de alelos, siempre vamos a hablar de haplotipos. Y como hay una variedad muy grande y los alelos de los haplotipos o los haplotipos del complejo principal de histocompatibilidad son hereditarios, nos ayudan a identificar muchas veces a nuestros ancestros. Si en alguna ocasión ustedes deciden hacerse una de estas pruebas de ADN comerciales que venden en Internet o que pueden comprar en Amazon para saber de dónde vienen ustedes o qué porcentaje de población europea tienen en sus genes o qué parte de japonés son o qué parte de finlandés son ustedes, lo que están midiendo realmente son los haplotipos de sus moléculas del complejo principal de histocompatibilidad. Ahora, los genes del complejo principal de histocompatibilidad tienen un patrón de herencia muy peculiar que no tenemos en ninguna otra parte de nuestro cuerpo, al menos en la especie humana solamente los vemos en el complejo principal de histocompatibilidad. El complejo principal de histocompatibilidad, o al menos los genes de estos, se encuentran en el cromosoma 6, en el brazo largo, en 6p21 se encuentran. Pero bueno, eso no es importante. Lo que sí es importante es señalar que los genes del complejo principal de histocompatibilidad tienen un patrón de herencia codominante. Un patrón de herencia nuevo para ustedes, codominante, porque este patrón no se enseña en las clases de genética habitualmente. Entonces, en genética clásica, en un curso común de genética, se habla de un patrón de herencia autosómico dominante, autosómico recesivo, ligados al X. Pues este es un patrón de herencia codominante, autosómico codominante. ¿Y qué es esto del codominante? En el dominante clásico, siempre hablábamos que expresaba, si yo recibía uno de los genes dominantes, yo iba a expresar ese dominante, y el otro no se expresaba, el otro era recesivo. Entonces, uno de mis padres tenía que tener esta condición para yo presentarlo. Si recibía el gen dominante, pues bueno, se expresaba esa condición. Si no lo recibía, pues no se presentaba. Y eso es lo dominante. Pero cuando hablamos de algo codominante, quiere decir que mi papá me heredó una forma de un gen, mi mamá me heredó otra forma de un gen, yo expreso las dos formas. O sea, combino los dos y los muestro. No es que voy a expresar nada más uno u otro. Si expresara el de mi papá o si expresara nada más el de mi mamá, sería un patrón dominante. Pero como expreso el de los dos, es un patrón codominante. Un ejemplo clásico de codominancia en la especie, en las distintas especies, es el color de piel de los gatos. Si yo cruzo un gato blanco y un gato negro, voy a tener gatos pintos. Voy a tener gatos que tengan mitad de un color y mitad de otro. O sea, va a haber una camada, va a haber unos que van a ser blancos completamente, siguiendo las leyes de Mendel, va a haber otros que van a ser negros, pero va a haber al menos dos que van a expresar la combinación de ambos. Entonces, por eso es que vemos gatos manchados. En los seres humanos no pasa así. Si pasara así, significaría que en una pareja interracial de una persona blanca con una persona negra, tendríamos una persona pinta, una persona con ambos tonos de color. Eso no sucede en la especie humana, porque no tenemos esos patrones de herencia. Pero en el mecanismo del complejo de histocompatibilidad, sí. ¿Qué quiere decir esto? Al tener estas combinaciones, ¿o por qué me entretengo tanto en esto? Porque al tener estas combinaciones de papá y de mamá, estoy heredando también su historia genética, su historia de defensa ante los microbios. Si mis papás me heredaron esto, es porque mis papás están vivos, porque mis papás tuvieron la capacidad de que esas combinaciones que tienen les resultaron efectivas para defenderse de las enfermedades en su época, que a su vez fueron las combinaciones que pudieron recibir de sus padres, que fueron las efectivas para las enfermedades propias en su época también. Y así podríamos irnos hasta la influenza de 1918
o hacia la peste negra, también, o sea, la peste de Justiniano en la época romana, y así podríamos irnos antiguamente. Entonces, todas estas combinaciones, imagínense, si mi papá viene de una región y mi mamá viene de otra región del mundo, yo estoy recibiendo esa herencia genética para hacer combinaciones de complejo principal de histocompatibilidad cada vez más complejas, más variadas, porque estoy recibiendo la historia genética de mi papá y la de mi mamá. Y si venían de regiones diferentes, entonces tengo una gama más amplia todavía de protección. ¿Y por qué me sirve esto? Porque a mayor diversidad de complejo principal de histocompatibilidad, puedo expresar o puedo presentar mejores antígenos a mis células. Puedo tener una mayor variedad de antígenos a presentar y hacer más eficiente mi respuesta inmune adquirida. A veces eso es lo difícil cuando las parejas son consanguíneas, porque están casi también heredando los mismos moléculas de complejo principal de histocompatibilidad y los hacen menos eficientes para las defensas. Y como voy a tener muchos tipos de complejo principal de histocompatibilidad o de moléculas diferentes con estos genes, combinables y recombinables entre sí, quiere decir que entre toda la población, con tanta migración que hay y con todos los miles de parejas, miles de combinaciones de parejas que hay en todo el mundo, generando individuos nuevos, con nuevas combinaciones todavía, va a proveer que toda nuestra especie, la raza humana como especie, no pueda ser eliminada por una pandemia. En algún lado debe de haber alguien o va a haber alguien que va a tener la combinación idónea para hacer muy efectiva su respuesta inmune contra los microbios. Entonces, esto es nada más un complejo de clase de histocompatibilidad. Hay muchas otras combinaciones más que iremos comentando más adelante todavía. Entonces, aquí es algo que esta gráfica, pues, de cierta manera resume, o este cuadrito resume lo que hemos estado comentando. Los genes, hay muchos tipos, muchos alelos, muchas formas. Todos son polimórficos, tienen muchas formas. Aquí en este esquemita, bueno, pues ponen a 3 individuos que tienen la misma molécula de complejo principal de histocompatibilidad de clase 2, pero realmente son diferentes. Tienen diferente color y tienen diferente forma, dando a entender que hay polimorfismos, hay varias diferencias, lo que permite que puedan presentar más antígenos diversos, con más combinaciones diversas. Se expresan de manera codominante, o sea, expreso tanto las variantes genéticas que me heredó mi papá, las expreso en conjunto con las variantes genéticas de mi mamá. Y eso hace que yo tenga una combinación única, que es distinta a la de cualquier otra persona. Puede ser la más eficiente, puede no ser tan eficiente, pero ya es distinta, ya es una oportunidad en la naturaleza que está presentando a ti como individuo con una variante diferente a las de los demás, y bueno, a ver si sirve o a ver si no. Esto es selección natural. Entonces, así se va a ir presentando. Y bueno, lo que comentábamos, las moléculas de clase 1 les presentan todas las células nucleadas, ahí está señalado. Vean el dibujito en donde dice leucocitos y célula dendrítica, donde está el complejo principal de histocompatibilidad en amarillo en el leucocito o en verde en la célula dendrítica, que a pesar de que es complejo principal de histocompatibilidad, en ambos casos están representados de forma diferente. Esto es porque el de clase 1 nada más están representando ahí la cadena alfa, la de beta 2 microglobulina no la dibujan ahí, pero por eso se ve diferente a la molécula de clase 2, que sí tiene como una forma de una Y, porque están representando la cadena alfa y la cadena beta. Entonces, esas son algunas diferencias. Ya les mencionaba también, no importa qué libro lean ustedes, los esquemas de inmunología son universales. Ya la Asociación de Inmunología Internacional, la Asociación Mundial de Inmunología, ahora sí que avala este tipo de esquemas a nivel internacional.
todos los libros muestran los mismos esquemas para representar a las mismas estructuras. Entonces, a eso se refiere, digamos, que esta pequeña tabla. Y bueno, el complejo de clase 1, pues lo expresan todas las células para indicar si están infectadas o no están infectadas. Y el complejo de clase 2 lo expresan las células presentadoras para llevarle a presentar antígenos a las células, a los linfocitos directamente. Ahora, ¿qué más? Pues hay una amplia gama digamos que de moléculas que se pueden presentar. Nada más tenemos dos, ¿no? O sea, clase 1 y clase 2. Pero cada una de estas como es recombinable por muchos genes, pues se pueden presentar centenares o miles de formas distintas directamente. Ahora, ventajas y desventajas. Las células del complejo principal de histocompatibilidad solo presentan antígenos proteicos. Lo que son lípidos, lo que son azúcares o ácidos nucleicos, nomás no funcionan para presentarse por complejo principal de histocompatibilidad. Para eso tenemos al linfocito B, con su receptor que es la inmunoglobulina. El linfocito B sí reconoce antígeno graso, sí reconoce antígeno glúcido y sí reconoce antígeno nucleico para desarrollar la respuesta inmune. Pero las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad solo presentan aminoácidos, solamente presentan fragmentos peptídicos o fragmentos de proteína. Y para que se logren presentar, obviamente, pues debe de ser procesado. Mencionábamos, la célula presentadora captura el microbio y lo procesa para presentarlo. ¿En qué consiste este procesamiento? Pues en que destruye al microbio hasta que lo deja en fragmentos bastante pequeñitos de unos cuantos aminoácidos. Entonces lo degrada todo, ya sea por la vía del endosoma, en la fagocitosis, o por la vía del proteosoma. El proteosoma es un complejo de proteínas con acción lítica, con acción proteolítica, de tal manera que el proteosoma, cuando entra casi siempre un virus, el proteosoma está inmerso en el citoplasma, cuando entra un virus y entra en contacto con el proteosoma lo empieza a destruir, lo empieza a degradar en fragmentos muy pequeñitos. Las células que presentan moléculas de clase 1 suelen tener proteosoma, o sea, casi todas las células, porque son todas las células nucleares. Pero las células que presentan antígenos mediante las moléculas de clase 2 suelen degradar o suelen procesar el microbio mediante fagolisosomas o endolisosomas, que es lo que vemos allí señalado también. Y bueno, vamos a platicar otras características en los siguientes esquemas, pero pues eso lo continuaremos platicando ya en la siguiente clase, para que no se me vayan así como que a aburrir con todo esto. ¿Comentarios hasta aquí? No. ¿Sí me están entendiendo? Sí, explica bien, solo que se preguntan como que muchas cosas. Claro, son muchas cosas. Pero esta es la introducción todavía. Bueno. Por eso el primer parcial siempre es el más fácil. Tiberos ya le vi cara de que como que no entendió. Pero bueno, todos estos mismos conceptos los vamos a ir viendo capítulo tras capítulo. Va a ser lo mismo siempre. La diferencia nada más es que conforme vayamos avanzando, lo que estemos presentando, le vamos a ir incorporando más cosas. Entonces, ahorita vemos esquemas muy sencillos, que suelen ser muy lógicos. Pero posteriormente, conforme van a ver ustedes que de medio curso en adelante, vamos a presentar el mismo esquema, pero con un montón de rutas metabólicas, con un montón de moléculas, porque se van a ir incorporando de una en una. Poquito a poquito se va a ir haciendo esto más grande. Al final del curso vamos a ver prácticamente la misma imagen que al principio, pero con un montón de estructuras. Que ese es todo el panorama que ustedes deben
de conocer. Y no es que vayan a ser inmunólogos, ni es que deban de conocer la respuesta inmune a la perfección, pero deben de conocer por lo menos los conceptos básicos que nos defienden. Y no nada más hacer como muchas personas que te infectas con algo, ya pues te mando un antibiótico de amplio espectro. Y si no sé qué cosa tienes, pues te mando un antiviral y un antimicrobiano. O si no sé, por si las dudas, pues te mando amicacina con cefotaxima, ¿sí? Uno para los gram negativos y otro para los gram positivos. A alguno le va a pegar. Cuando realmente los gram positivos se pueden volver gram negativos y los gram negativos gram positivos. Entonces, si alguien se aprendió algún microbio por la clasificación gram, ya no se utiliza. Desde hace como 15 años la clasificación gram no tiene utilidad. Se utilizan clasificaciones mejores y más sofisticadas. Pero hay que conocer inmunología también para este tipo de cosas. Y sabiendo inmunología van a poder comunicarse con los hematólogos, van a poder hablar al tú con los cirujanos de trasplantes. Entonces, y ya ni se diga quien quiere estudiar pediatría, pues es inmunología. Más de la mitad de las consultas de los pediatras tienen que ver con la respuesta inmune, ya sea para prevenirla, como en los antibióticos, como en las vacunas, o para maximizarla, como en las enfermedades infecciosas de los niños. ¿Algún otro comentario? ¿Queja? Doctor, yo tenía otra duda. Bueno, solo quería aclarar la tarea. Nos había comentado o escuché mal que lo podíamos hacer a mano y lo podíamos subir en foto o lo teníamos que escanear. Como quiera de las dos, cualquiera de las dos opciones. Ok, gracias. Si tienes un escáner, escanealo. Si tienes una aplicación para escanear en tu celular, escanealo. Doctor, ¿y si se puede hacer en computadora? Para el caso del dibujo, ok, podrían hacerlo en la computadora. En cuanto a hablan de texto, prefiero más que lo hagan a mano porque se lo aprenden más que solamente estar copiando y pegando. Además es bien fácil identificar cuando copian y pegan, porque yo lo único que hago es tomo un fragmento de su trabajo, lo pongo en Google y me aparece la dirección de donde lo tomaron. Y pues eso ya le resta originalidad. Pero en el caso de un dibujo, sí, podrían llegarlo a hacer en la computadora. Finalmente, yo considero que no tendrían por qué estar plagiando un esquema. Pero también hay modos de saberlo. Y obviamente, si encuentro un plagio de algo, o si encuentro trabajos iguales, pues bueno, si el trabajo es igual a otro, pues lo que saquen se los divido a los dos. Si encuentro el plagio de algún trabajo directamente, pues bueno, no cuenta como tarea. Y bueno, ¿algo más? Bueno, yo por la descripción de la tarea había entendido que era puro dibujo, entonces también va a ser texto. No, es un dibujo. En el dibujo, con tus ideas, esquematiza todo lo que debe de haber en la inmunidad innata, lo que tú consideres. Okay. ¿Sí? Que si quisieran, considérenlo así. Ustedes quieren explicarle la inmunidad innata a alguien que no la conoce y lo van a hacer con un dibujo. Entonces, ¿cómo harían ese dibujo para transmitir esa información? Les veo sonrisas en el rostro, imagino así como que se les vinieron muchas ideas a la mente. Muchas gracias. Pero pues sí, doctor, voy a intentar. Suena difícil, porque somos bastantes para que sean todos originales. ¿Cómo va a ser difícil? Bueno, pues no sé. Los médicos siempre son creativos. Cuando estaba niño, los mismos, como 20 médicos diferentes me dan paracetamol cuando me dolía la panza en la escuela. Sí. O cualquier otra cosa, sí. Ok. Pero vamos a ser diferentes nosotros, pues. Claro, así es. Pues está bien, yo no tengo duda. Vandala se ve muy emocionado también. No, Doc, es que tengo calor. Hace calor. ¿Sí?
Sí, haciendo un montón de calor. ¿Usted no tiene calor? Está agradable. Y como buen veracruzano, el calor se quita con café caliente. Ándale, Sebastián. Sí. Paisa. Claro. Muy bien, chicos. Pues aquí concluimos el día de hoy, más temprano. Nos vemos entonces. Gracias, doctor. Gracias. Bye.